Muy buen día, somos el grupo 266 del curso de Psicología Política con la tutora Gina Caterina Ortiz. Con ustedes Catalina Delgado. Rosa Vargas. y Joana Falla. Haremos un conversatorio que contesta la pregunta: ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Ya que la psicología política trata de comprender al ser humano en su comportamiento político, toma de decisiones, contexto, memoria histórica y cómo logra su transformación en actos concretos, esta nos permite comprender las existencias de las subjetividades dentro de los sujetos políticos, en los diferentes espacios de socialización política que se presentan. Somos sujetos políticos cuando actuamos y decidimos con sentido crítico y libertad, para poder entender la propia realidad y transformarla, influenciando a otros, siendo así el resultado de la interacción social y la construcción simbólica de los individuos. Estamos llamados a impulsar ideales y construir sociedad siendo sujetos a una cultura y generando identidad. Por ejemplo, el sujeto político son excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia. Teniendo en cuenta que la subjetividad es un proceso por el cual uno mismo y sus acciones se convierten en objeto de observación a partir de examinar y comprender cómo las narrativas estructuran las propias experiencias y cómo nuestras experiencias estructuran nuestras narrativas, toda experiencia en la que se ve implicado un sujeto político incide en su percepción, representación y configuración de su mundo sociopolítico, y a partir de su contexto, con actos específicos, transforman su realidad hacia los objetivos que se proponga, desde lo que es para este sujeto político su propia realidad, lo que ha construido en su memoria, pues el pasado se construye y reconstruye al volverlo a la memoria en el presente. Por tanto, es subjetivo. Si comprendemos eso, podemos entender que el ser humano crea su propia cultura, desde la realidad que ha creado con los elementos que le influyeron a través de su historia, como las experiencias y sus percepciones. Entonces, la psicología política nos permite descubrir los diferentes escenarios de socialización política, el proceso de desarrollo de conocimiento, valor e ideología, el cual comienza desde la niñez y continúa toda la vida. Se habla de socialización política cuando se logran cambios significativos en la vida de las personas, que se incorporan a la sociedad después de haber sido víctimas del conflicto armado y las guerras en nuestro país, cuando se trabaja con jóvenes excombatientes de la FARC que se reintegran a la sociedad con ayuda del gobierno por medio del proceso de diálogo de paz, con sus discursos, relatos y experiencias, desde el ejercicio de su ciudadanía y la vida civil, se goza de sus derechos, inclusión social, el comportamiento de leyes y estrategias políticas que contribuyen a los cambios de la sociedad. La psicología política aporta a la creación de culturas con pensamientos críticos e investigativo, que permitiendo conocer las realidades sociales que promuevan líderes con capacidad argumentativa, mitigando las falencias de las poblaciones que requieren bienestar psicosocial, donde se vean representados los cambios y las mejoras en la vida de las personas. Tras un contexto de violencia política en Colombia, estos sujetos políticos mencionan que quieren reinsertarse en la sociedad. Necesitan procesos que permitan una reconstrucción de sus proyectos de vida. Para ello, la psicología política ayuda a identificar los daños psicosociales y a hacer un acompañamiento diseñando herramientas y proyectos que restablezcan los lazos familiares y sociales de la conciencia moral, promueve el mejoramiento de políticas públicas que favorezcan la convivencia pacífica y crean espacios de transformación social. Por ello concluimos que la psicología política nos permite comprender y ayudar a superar las subjetividades de los sujetos políticos, influenciados por escenarios de socialización como los de la violencia a escenarios de paz. Por ejemplo, por medio del perdón y la reconciliación. En Colombia, debemos superar algunas subjetividades que nos han ocasionado las experiencias de violencia, pues dificultan los procesos de reinserción a las personas que se desmovilizan. Es necesario cambiar estas percepciones ligadas a un pasado doloroso para crear esperanza por medio de procesos de perdón y reconciliación, y vemos que esto sí es posible, con ejemplos que se pueden ver en documentales y películas como Infinito más uno, donde el mayor regalo es el perdón en Colombia. Yo ahí entré a sacarle a su hijo para matarlo. Y fue brutal como entramos. Vuelvo a entrar a esa casa, como 10 años después, pero a pedirle perdón a ella. A mí me decían, ¿usted cree que a mí me matan un hijo y yo voy a perdonar? Yo digo, si puede uno perdonar, si puede uno perdonar. Dios le da a uno ese valor de perdonar. Y perdonar es un don que el Señor nos regala, que Dios nos manda.